Entonces, como dije, sí, la vida abajo me instruyó que no, quédate ahí, protégelas, haz algún arreglo. Y el arreglo que hicimos, dice, porque acá en Los Ángeles, yo no recuerdo muy bien si ya habían puesto reja en Los Ángeles, en el templo de Los Ángeles, porque antes los altares los teníamos abiertos a toda la gente. Y como parece que en varias partes ya de todo ISKCON, porque otra cosa que no mencioné desde un principio, bueno, que sí, la Prabhupada fundó, como dije, en 1976, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, por sus siglas en inglés es ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Bueno, se lo digo en inglés, no por presumir, pero así lo puso la Prabhupada, pero en español es Sociedad Internacional, o también en España le llaman Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Esos nombres tenemos. Aquí en México nos quedamos con Sociedad Internacional. Entonces, y las tenemos así abiertas las deidades en todos los templos de ISKCON, pero hubo varios ataques y se empezó, pero digo, en esta ocasión, que lo estoy platicando, ya fue en 1994, ya me salté ahora de varios años, hasta 94, ya estuvimos en la finca, estuve encargado de varios templos de México, etcétera, y ya acá en Guadalajara cuando ocurrió esto, y las deidades se habían instalado en el 80 los instalamos en la granja, como les dije, en la granja, fue en 1985, 86, no recuerdo muy bien la fecha, ahí tengo anotada, porque muchas cosas ya se me olvidaron las fechas, pero más o menos era ese año. O sea, prácticamente tenían 9 años, 8 o 9 años ya las deidades con nosotros adorándolas. Entonces, todo esto que ocurrió fue en 1994, y la fecha ha de haber sido marzo, abril, mayo, por ahí. Entonces, ya platicando con Srila Virabajo, que es uno de los gurús de los acharyas de ISKCON, ya me pidió él que pues ese día, la verdad que es el único día en mi vida que estaba yo muy afligido y no pude dormir, o sea, no pude dormir toda la noche, porque pues estábamos ahí bien afligidos. También estaba otro devoto que me acuerdo muy bien, a Doxa y a Prabhu, es un devoto venezolano. Estábamos ahí a pleno llanto, él y yo, casi toda la noche. Y ya como Radhika siempre iba a despertar a hacer la adoración, pues ya como fui como a las 3 de la mañana por ella, porque no vivíamos ahí en el templo, como les dije, rentamos un lugar. Nomás en ese tiempo ya rentamos un lugar un poquito más retirado. Bueno, y ya fui por ella y me vio triste. ¿Y qué pasó? Pues prácticamente no podía yo decir qué es lo que había pasado. Tuve que decirle y pues ya también ahí los dos juntos nos soltamos en llanto y ya fuimos, porque las deidades las pusimos ahí pues para ver lo que hacíamos. Y ya llegó y pues ya todo Mongol Ártico, casi todos ahí llorando, etcétera, etcétera, y fue realmente una cosa muy, muy trágica. Y ahora lo que tenemos ahí, pues ya tenemos una foto grande de esas deidades, una foto grande que yo también tenía en ese tiempo también era muy aficionado yo a la fotografía, desde antes de ser devoto compré varias cámaras, y entonces precisamente compré en uno de los parikram, de los viajes de peregrinaje que hice a algunos templos de Estados Unidos, en Houston, compré una Nikon o Nikon, no sé cómo se diga en inglés, Nikon o Nikon, pero era en ese tiempo, era buena, pero pues ya fue. Entonces tomé muchas fotos, y esa foto que pusimos ahí, que tenemos ahora aquí en Guadalajara, la tomé con una de esas camaritas. Entonces pues ya seguimos así, y después de eso el templo pues siguió, todas las situaciones espirituales y eso siguieron sin las deidades. Y como le dije, después, 2 o 3 meses después, tampoco recuerdo bien cuántos meses después, hicimos una excursión, porque sí, la Prabhupada estuvo en Puerto Vallarta. Él, la primera vez que vino a México en 1972, que Shitrukananda organizó la venida de la Prabhupada, llegó también al Templo de México. Aquí, el Templo de México en Latinoamérica es el único lugar que vino 2 veces. Vino en Latinoamérica, sí, la Prabhupada no estuvo aquí en México, y estuvo en Venezuela, pero aquí en México vino 72 y 1975. Entonces, y continuando pues la historia de devoto, ya como dije, viví todos esos años, y después ya me dediqué simultáneamente a mi especialidad y a medicina, y de esa manera me he mantenido hasta hace unos días que acabo de retirarme, de jubilarme de mi carrera
mi carrera espiritual, de mi carrera material, y la espiritual, pues ahora voy a dedicarme más tiempo, más yapa. Yapa es las rondas que cantamos, más libros y peregrinar ya por varias partes de la India, de ISKCON, de todo el mundo, aunque conozco en todos estos 11 años que estuve de interno, de monje, pues conocí prácticamente muchas partes, muchos templos de ISKCON, vi la grandeza que Srila Prabhupada hizo, en todo el mundo, que como Srila Prabhupada hizo que fuera respetado esta sociedad, porque en un principio, cuando la primera vez que Srila Prabhupada se fue a la India, fue en el 67, él abrió ISKCON en Nueva York, después Mukunda y Janaki se fueron a abrir San Francisco, y Srila Prabhupada fue a San Francisco, y en ese tiempo era la cuna de los hippies, San Francisco, en el 67, pues se sintió un poco mal Srila Prabhupada, regresó a Nueva York, y ahí estuvo un poco mal Srila Prabhupada, entonces inclusive estuvo hospitalizado, tuvo problemas cardíacos, porque él desde que venía de la India, pues él de la India se vino a los 70 años, bueno, cumplió sus años Srila Prabhupada en el Yaladuta, un barco de vapor que le regalaron un boleto, una empresaria le regaló un boleto, así la Prabhupada venía yo en un camarote, y entonces cuando venía tuvo 2 infartos, cuando venía en el viaje, y entonces ya cuando estuvo en Nueva York, pues ya tenía, en el barco cumplió 70 años, cuando estuvo allá en Nueva York cumplió 71, y luego en 77 ya tenía prácticamente 72, entonces se puso muy malo, tuvieron que llevar a hospitalizar, después él quiso regresar a India para recuperarse, y cuando regresó a India llevó unos cuantos devotos, y pues nadie tenía fe, porque pues todos los devotos acá occidentales, yo que he estado en la India, allá dicen que nosotros acá pues somos son peores que come perros, allá la palabra con más grosera es come perro, ¿no? Suniche lleva su apaquecha, dice que en el su apaquecha significa comedor de perros. Pero acá somos peores porque comemos la vaca y comemos otras cosas. Entonces nos tienen así como muy, pues mucho temor, mucho, pues, o sea, no nos espiritualmente nos consideran en la India cero. Entonces, yo recuerdo la primera vez que yo fui a la India, fue hace 41 años, y allá nos se burlaban de nosotros. Nos decían, Haribol, Doti Kol, que decían que no te quede el Doti. Dice, Haribol canta los nombres de Krishna, pero Haribol, pero así como verso y como burla, Haribol, Doti Kol, que no te quede el Doti. Canta Hare Krishna, pero no te quede el Doti, porque pues íbamos con Doti, íbamos rapados y todo eso, y todos se burlaban de nosotros. Entonces, pero sí la Prabhupada hizo, ya bueno, en los 80 todavía, ya ahora es menos, pero digo, hace 41 años todavía se burlaban de nosotros. Entonces sí la Prabhupada instaló templos, deidades, y vieron cómo hay muchos devotos occidentales que son estrictos en la vida espiritual. Porque otra cosa, pues que no les he comentado, digo, los que no conozcan esto, posiblemente estos videos los vean puros devotos y ya sepan lo que estoy hablando, pero si hay una persona que no conoce el Vaishnava, el Bhakta, el devoto de Krishna, somos estrictos, no nos drogamos, no nos embriagamos, no participamos en juegos de azar, no tenemos vida sexual ilícita, ¿qué otra cosa? Pues son todos, ¿verdad? Ya los dije, los 4 principios. Y además hacemos un voto de mínimo, cantar 16 vueltas, aunque sí la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que es el maestro espiritual de nuestro acharya fundador, Srila Prabhupada, él tiene un estándar de cantar 64, nosotros cantamos 16 porque era lo mismo, pero sí la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, estoy leyendo su biografía, desde 3 tomos, estoy leyendo y en parte traduciendo, porque eso fue de mis primeros servicios, como les dije, que me mandaron a traducir, entonces recibí entrenamiento y todo para más o menos traducir. Estoy leyéndolo y traduciéndolo, y sí, él cita el Chaitanya Bhagavat, un libro que escribió Srila Vrindavan Das Thakur acerca de la vida del Señor Chaitanya, la biografía más autoritativa de la vida del Señor Chaitanya. Srila Vrindavan Das Thakur, un discípulo de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu es el hermano de Chaitanya que vino hace 535 años, ya en este mes celebramos, vamos a decir 536 en este mes, pero hasta ahorita van de 535 que apareció Chaitanya. Claro, Nityananda es un poco mayor que él, era como 11 años mayor que Chaitanya. Entonces Nityananda tuvo ese discípulo, Vrindavan Das Thakur, y él escribió la biografía.
y la mamá de Vrindavan Das Thakur era Narayani, que era sobrina de Srivas. Srivas es otro de los 5 asociados del señor Chaitanya. Bueno, es una larga historia aquí, podemos estar platicando mucho tiempo. Bueno, entonces en esa biografía que hicieron Srila Bhaktisiddhanta dice que el señor Chaitanya citó el Chaitanya Bhagavat. Bueno, no lo citó, sino Srila Bhaktisiddhanta dice que el señor Chaitanya Bhagavat, cuando estaba viajando por el sur de la India, ahí dijo que el que no cantaba 100,000 santos nombres por día, 100,000 equivale a 64 rondas, 100,000 santos nombres por día era un caído. Dice, eso lo dice el señor Chaitanya. Y ahí cita el verso, que no lo recuerdo, dice el verso de Chaitanya va de eso. Pero claro que sí, la Bhaktisiddhanta veía que pues él tenía discípulos casados, tenía discípulas mujeres. Claro, sus ashrams, en los monasterios él siempre tenía puros hombres, la mayoría eran solteros, que nosotros llamamos brahmacharyas o célibes, porque es otro de los votos que se hacen. Cuando uno empieza, pues tiene que ser voto de celibato. Inclusive, yo con mi esposa, cuando estuve viviendo, casi nunca vivimos juntos. De esos 11 años, yo creo que más de la mitad vivíamos separados, aunque éramos casados, pero yo vivía con los devotos, ella con las devotas. Además, como yo era encargado del templo, era el representante, siendo el presidente, pues tenía que siempre dar un buen ejemplo. Y entonces prácticamente que yo me acuerde, cuando estuve viviendo en el ashram, contadas veces fallaba a Mongol Arte, aunque estuviera desvelada y todo, siempre iba. Lo que sí me acuerdo cuando fallaba, algunas veces, era cuando hacíamos Ratha Yatra, porque por varios años, como 10 años, 8 años, me encargué yo de organizar junto con otros devotos. Me acuerdo de Harikatha también nos ayudábamos mucho. Yo organizaba todo. Antes no era como ahora que cada quien agarra un programa. Antes, cuando empezamos los Ratha Yatras, el presidente organizaba todo, desde quien invitaba, del desfile, la comida, el lugar, era prácticamente lo hacíamos todo. Entonces en esos casos, me acuerdo de una vez que vino Jaya Petaka Maharaj. Ese fue el Ratha Yatra del 80. Yo era el presidente del templo aquí de Guadalajara y fui por él al aeropuerto y todo. También teníamos que ir por él al aeropuerto y ya le conseguimos un lugar para que se quedara. Y ya cuando estábamos ahí con otro devoto, otro de mis hermanos espirituales, Maharshi, dándole masaje, y ya me dijo, ¿y tú qué servicios haces aquí? No, pues yo soy el presidente del templo. ¿Cómo? ¿Y por qué no estás allá? No, pues es que pues vine por usted, ya voy a quedar aquí. No, vete para allá. No, pues yo me quedé ahí, y ese día, pues el siguiente día no fui a Mangalartik. Y así varios. Me acuerdo que Panchadea Swami se disgustó mucho conmigo y me regañó porque no había estado, porque normalmente pues, es el día del desfile, ¿no? El día del desfile, cuando sacamos los carros, y yo tenía que dar todos los anuncios que llamamos siempre en los templos de ISKCON. Los anuncios en la mañana se dan y no estaba yo, y bueno, casi ya me corría. Pero pues es que, como les digo, de la mañana, luego ir por el aeropuerto y prácticamente unas 2 horas y no me levantaba. Yo llegaba ya a las 5 de la mañana o 6 de la mañana. Entonces sí falté, pero normalmente así, mi sadhana, así le llamamos nosotros. Las reglas y regulaciones le llamamos sadhana. Sadhana es tener un horario. Sí fue muy regulado en ese tiempo cuando vivía en los templos. Ya después, cuando salí a seguir mi carrera y todo eso, pues ya llegaba a las 5:30, 6 de la mañana con las deidades, daba la clase, alguna cosa, ya me iba y ya regresaba hasta en la noche, o ya regresaba hasta el siguiente día. Entonces, pero así más o menos fue la vida. Bueno, entonces regresando a donde nos quedamos, de que sí, la prueba pues hizo que se fue muy respetado, porque sí seguimos reglas y regulaciones de purificación, de todo. Y en la actualidad hay devotos que ya, si le digo yo que fui de los últimos, ya tengo ya 40 y tantos años, pero hay devotos que ahorita tienen 50 y tantos años. Por ejemplo, mi maestro espiritual, ahora en mayo vamos a celebrar que ya tiene 50 años de sanyas. Entonces sí hay muchos devotos de sanyas, pero de devoto tiene más. Él se hizo devoto en el 69. Bueno, entonces sí, hay devotos, y más en la India. Como les dije, en la India no nos respetaban, porque los occidentales, como comemos carnes, dicen que nunca nos vamos a purificar. Para los hindúes, inclusive, hay mucha gente todavía, si van ustedes a la India, mucha gente que no nos toma en cuenta, que no, son occidentales, matan a las vacas y todo. Y entonces, cuando sí la Prabhupada vino para acá a Occidente, pues también los tenían en mucho mala estima, porque para todo hindú, aquella persona que cruzaba el Atlántico y venía a Occidente, y era una persona caída en la vida espiritual. Porque sí vinieron muchos, como les dije, muchos swamis, y pues caían en las drogas, en las mujeres, en la riqueza, porque como se han logrado muchos discípulos,
Y claro, no eran del Bhakti, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta así la Prabhupada le pidió que viniera a Occidente. Srila Bhaktisiddhanta mandó, el maestro espiritual Srila Prabhupada mandó a unos devotos a Londres. Estuvieron en Londres, en Berlín, hicieron algunos devotos ahí. Claro, es otra historia también que no voy a meter. Pero Srila Bhaktisiddhanta sí tuvo discípulos europeos. Pero no hicieron tanto hasta que vino Srila Prabhupada acá a Occidente y prendió, porque Srila Prabhupada él tenía la idea de que si llegaba a Estados Unidos, América, sobre todo a Nueva York, que en ese tiempo era como la cuna de la cultura, de la riqueza, de los negocios, entonces si los devotos de Nueva York aceptaban la conciencia de Krishna, los iban a difundir. Y sí, precisamente el devoto que vino a México, él se hizo devoto en Nueva York, Chitsukananda, fue de los primeritos también. Él se hizo devoto creo que en el 68. Entonces, y él vino a México y también abrió Caracas, bueno, abrió muchos templos, Chitsukananda. Y así todos los devotos de Nueva York y después de San Francisco y luego de Montreal, los primeros fueron como los primeros templos. El primer templo fue, como dijo, en Nueva York, segundo San Francisco, después el tercero Montreal, luego Los Ángeles, y así ya después ya no recuerdo la secuencia. Y todos los devotos pues fueron, sí, la Prabhupada los mandaba a todo el mundo a abrir templos. Por ejemplo, ahí de San Francisco mandó a dos parejas para que fueran a Londres a abrir el templo de Londres. Mandó a Janaki Mukunda, la madre Yamuna y Guru Das, y acá además del norte a Tamal Krishna y su esposa, que no recuerdo cómo se llama. No, Yadurán era esposa de Satsarup. Pues no recuerdo, la hermana de Yamuna era Janaki, era esposa de Mukunda. Entonces, pero mandó tres parejas de casados, y ellos se pusieron en contacto con los Beatles, con George Harrison, y George Harrison los apoyó mucho y abrieron un gran centro ahí, etcétera. Y bueno, entonces así por todo el mundo iban casados, y también aquí Chitsukananda pues vino con su esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Chitsukananda? ¿Cómo? Chandravali, buena memoria tiene, yo no me acordaba. Chandravali, que ya dejó el cuerpo también. Entonces vino con Chandravali, porque inclusive la idea, bueno, a ver si Chitsukananda no ve esto, pero la primera idea fue de Chandravali, que quería venir a México a abrir el templo, y Prabhupada le dijo, no, pues no estás casada, porque como era soltera, Prabhupada le dijo, no, espérate. Y ya cuando se casó, le dijo, ahora sí puedes ir, pero pues primero vino él, pero ya después vino ella, pero Chitsukananda primero vino con 1 o 2 devotos, manejando desde Los Ángeles hasta México a abrir el templo. Entonces, bueno, sí, así mandó varios discípulos a todo el mundo, y así se abrieron. Entonces se hizo pues muy grande la conciencia de Krishna en toda América y en todo el mundo. Pero volviendo al tema que quiero recalcar, que sí, la Prabhupada puso muy en firme que a pesar de que, bueno, yo sí fui comedor de carne antes de ser devoto, como les dije, era comunista y todo. Pero después todos mis hijos, desde que nacieron, desde el primer hijo que nació en 1977, precisamente mi hijo, el mayor, nació en octubre del 77, y sí, la Prabhupada desapareció en noviembre del 77, o sea que todavía le tocó, y todos mis hijos pues son muy sanos, a pesar de que nunca han comido carne ni nada. Y en la India también hay muchos devotos así, de que han sido desde niños devotos, y ya en la India estamos siendo más respetados que cuando estaba así la Prabhupada, que cuando yo fui también las primeras veces a la India, ya estamos más respetados. Acabo de ir apenas hace 3 años a la India la última vez. Duré muchos años sin ir a la India, como que en todo ese proceso, duré como 30 años, más de 30 años, así la fecha exacta, fueron 34 años, 33, 34 años que no fui a la India, apenas acabo de ir hace 3 años, y realmente vi todo cambiado. Brindaban, ya era la aldea donde, bueno, sí es la misma aldea, pero ya hay edificios, ya hay todo, muchos devotos rusos, los devotos rusos tienen allá sus grandes edificios donde se van a alojar, muchos devotos. Entonces, pero sí, el proceso de conciencia de Krishna, sí, la Prabhupada lo estableció mucho. Nosotros tenemos que ser muy responsables. Mi mensaje a todos los que lo vean, que todos los que adoptemos conciencia de Krishna, claro, es un proceso gradual. No les puedo decir que desde que sean devotos ya tienen que seguir todas las reglas y regulaciones.
Entonces vamos a ver cómo podemos empezar para llevar esto a un buen proceso de conciencia de Krishna y que no sea tan estricto. Siguiente.